La Otra Verdad presenta Confinados en Vivo, la opinión, los personajes y todo lo que se puede escuchar a través de Confinados en Vivo. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros acompañantes en la audiencia de laotraverdad.co. Hoy nos acompaña en el set el representante de la Cámara, Inti Asprilla. Con ustedes también se encuentra nuestro compañero Camilo Guzmán y esperamos tener un diálogo muy nutritivo acerca de todas las propuestas de ley y todo este trabajo que ha hecho el representante de la Cámara por todos nosotros. Continúa, Camilo. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de La Otra Verdad. Y ya invitamos a todos, a los que se conectan, a que nos dejen su opinión, su sugerencia, también comentarios sobre los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy con el representante de la Cámara, Inti Asprilla. Quiero saludarlo a él y quiero preguntarle cómo está su confinamiento. Representante, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, digamos, esta situación pues no deja de ser aburrida para todo el mundo. Muy bien en el plano personal, familiar, muy contento de estar con mi familia acá compartiendo, metiéndome cada vez más fuerte en la educación de mi hija, pero digamos sí es muy complejo lo que está viviendo en el país y sobre todo complejiza bastante el ejercicio político de oposición. Bueno, para toda la audiencia que no tiene muy presente al representante, él es Inti Raúl Asprilla, es abogado con maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad. Bien. Además, su carrera profesional pues se ha desempeñado como un político reconocido, puesto que ha llevado de la mano el trabajo especialmente con los damnificados del relleno Doña Juana en Bogotá. Adicional a esto, pues lo hemos visto muy activo en redes sociales denunciando el abuso policial que se ha, pues en esta época se ha como aumentado un poco. Y además de esto, pues recordemos también que su padre, pues estuvo también con una carrera política muy reconocida. Sigue, Camilo. Bien, pues representante, usted se ha destacado realmente por ser una de las personas que más ha denunciado el abuso policial en el país, ¿cierto? Y de acuerdo con la lucha que usted ha llevado en el Congreso de la República, usted ha sido el congresista que más ha denunciado este abuso policial. Usted ha demandado por inconstitucional el artículo 35 del numeral 2 del Código Policial ante la Corte Constitucional. Le pregunto, ¿cómo sigue esta demanda hasta hoy? ¿Qué pronunciamiento ha tenido la Corte ante esto? No, esa es una mala noticia. Yo llevo 2 demandas de inconstitucionalidad contra el código. La primera, que fue, digamos, exitosa, fue la del artículo 140, numeral cuarto, que imponía la multa para los vendedores informales que ocupan el espacio público. Desafortunadamente, en lo que fue el artículo 35 no contamos con la misma suerte. La Corte Constitucional, digamos, en un fallo para mí un poco extraño, decidió declarar la asequibilidad del artículo 35, básicamente diciendo que todo lo que yo decía en mi demanda pues era cierto, pero que le correspondía al policía interpretar esa norma conforme a los postulados del Estado Social de Derecho. Hubo de todas maneras un salvamento de votos explicando precisamente que lo que uno consideraría que es el sentido común es el menos común de los sentidos, y que si era necesario por parte de la Corte aclararle a quienes ejercen la función de policía o la actividad de policía que no tienen un poder absoluto. Entonces, ahí sí, digamos, tenemos esa mala noticia por ese lado. Bueno, nosotros también en La Otra Verdad queríamos conocer de primera mano
Bueno, muchos análisis constitucionalistas penales opinan que la policía es un cuerpo de choque que debe ser adoctrinado de otra manera para prestar el servicio de policía. Una policía que debe ser pues mucho más humana en las calles y más comprensiva y excepcional en algunos casos, pues lo que usted ya nos decía, y representante, deben ser pues tener un poquito más de sentido común. Pero entonces, otros opinan que a los policías no se les da una cátedra real sobre derechos humanos y pues cómo aplicar esta constitución. Mi pregunta va más puntualmente, ¿usted cree que la policía debe recibir una doctrina diferente a la que ya tiene y realmente los policías están mal educados con derechos humanos en la aplicación de la constitución en el momento de hacer sus procedimientos o cuál es esa situación? Digamos, previamente estamos trabajando en un proyecto de ley eh, para atacar lo que genera el abuso policial en todas sus aristas. El primer problema es un problema de educación, es decir, no hay una formación en derechos humanos al personal policial eh, y la poca formación que hay no es efectiva. En segundo lugar, hay un problema de tipo disciplinario. Toda la institucionalidad disciplinaria está en lo que tiene que ver con la policía, está, digamos, diseñada para la impunidad. Los policías tienen su propio órgano disciplinario, que es la Oficina de Asuntos Disciplinarios Internos de cada, dependiente del municipio, de la ciudad. Y, digamos, todo el proceso es tendiente a disuadir a la persona que denuncia el abuso policial. Desde el hecho como se lleva una audiencia en la que usted es la persona que hace la queja es más interrogada que el mismo policía, la falta de publicidad sobre cuándo se va a iniciar la acción disciplinaria, la discrecionalidad que hay para iniciar la acción disciplinaria. Entonces, todo eso genera un ambiente propicio para la impunidad. Y está la tercera lista, que es la existencia del fuero penal militar para la policía. Eso también ha generado, digamos, que los hechos más graves de abuso policial, que a veces implican heridos, muertos, a veces incluso robos, no son verdaderamente investigados porque se pierden entre la fiscalía, delegada para asuntos, digamos, policiales, y la justicia penal militar. Y cuando llegan a la justicia, entonces la fiscalía no lo reenvía o simplemente dice que no tiene competencia, y cuando llegan a la justicia penal militar, pues ahí peor porque duermen el sueño de los justos o de los injustos más bien. Pero bueno, representante, pero bueno, hay una cuestión y es la siguiente. Estos videos que usted ha publicado y estos videos que como herramienta muchas personas ante el procedimiento muchas veces utilizan sus herramientas tecnológicas para grabar el procedimiento y para tener también una memoria del procedimiento, por decirlo así, no son suficiente prueba procesal para poder, digámoslo así, de alguna forma u otra, llevar a este policía ante una corte. Digamos, si es una prueba, obviamente que sí, obviamente que sirve para disuadir digamos, la intensidad del abuso que se está cometiendo en el momento, pero sí hemos llegado a la triste conclusión que tal y como está diseñado el sistema disciplinario, vuelvo a insistir, hace que muchas veces los procesos se pierdan en el tiempo. Es un sistema que está diseñado para la impunidad, y por eso muchas veces incluso uno puede poner un video, no conoce las personas que fueron agredidas, pero saben qué sitio fue, en qué momento fue, y no hay, por ejemplo, una verdadera investigación de oficio. ¿Sí? Eso ha cambiado recientemente, empieza a cambiar, digamos, porque hay una conciencia en el mundo de la gravedad del problema que es el abuso policial. Recientemente también, digamos, como cada vez la denuncia ciudadana es más fuerte, hay casos emblemáticos en los que se ve, digamos, que la policía, digamos, tiene celeridad para abrir los procesos disciplinarios y para imponer las sanciones, pero sigue siendo excepcional. O sea, sí es importante recalcar, y eso es lo que nos ha llevado a la conclusión de todos estos años, es que si bien el ejercicio de denuncia es muy importante, lo vamos a seguir haciendo, sí es importante dar un salto a un cambio de la institucionalidad que regula, digamos, el abuso policial, en lo que tiene que ver con el fuero penal militar, la ausencia de una formación en derechos humanos y la debilidad del sistema disciplinario para la policía. Representante, con todo lo que usted nos cuenta anteriormente, creería que el papel de las redes sociales pues juega, es muy relevante. ¿Qué piensa usted de esas denuncias y de la viralidad que se le da a esos videos de denuncias policiales, de abuso policial frente a las redes sociales? ¿Qué impacto ha tenido esto en la denuncia como tal?
Digamos, ha tenido, en el caso de Bogotá, por ejemplo, también depende mucho de la voluntad, muchas veces también depende de la voluntad política del gobernante local. En el caso de Bogotá, por ejemplo, es cierto que, digamos, el alcalde o la alcaldesa en este caso es la primera autoridad administrativa, pero, digamos, el abuso como tal está enquistado, hace parte de la misma institución de la policía. Y el hecho de hacer denuncias y que muchas veces sea, en el caso de Bogotá, la misma administración que pide la acción disciplinaria lleva a que se haga. Esto no va a ser, digamos, la, la lucha o la victoria contra el abuso policial no es una cosa que se cambie automáticamente de gobernante y se va a lograr. Voy a decirlo, está bastante arraigado en muchos uniformados, desafortunadamente. Entonces, la denuncia sigue siendo muy importante, hay que multiplicarla y eso ya está generando un clima para que haya la posibilidad de un cambio, digamos, de leyes, lo que regula la actividad policial. No, quería preguntarle sobre un tema que me parece importante y es si realmente en este momento no hay un aliciente para que a estas personas que cometen este abuso policial o estos policías que cometen este abuso policial y para los demás delitos como por ejemplo narcotráfico, porte ilegal de armas o de estos policías que también de alguna forma u otra están en un problema ilícito, están en algo ilícito, ¿por qué no existe una celeridad cuando de alguna manera este policía comete un delito mayor a este abuso policial? Digamos, la falta de celeridad en la justicia es un problema generalizado. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, también hay otro problema también que es de la justicia en general y es la falta de un control efectivo y unos términos efectivos para lo que es la actividad de la fiscalía. Eh, yo sí soy muy enfático en esto. Miren, por ejemplo, he visto casos de señoras que denuncian acoso sexual por parte de uniformados en la ciudad de Bogotá y y son primeros tratados el caso por calumnia del policía, sí, que dice que lo calumniaron o que lo injuriaron, que el mismo caso de abuso sexual. Entonces lo que pasa es que hay un problema verdadero en Colombia y es que pensar que denunciar a la policía es ir contra la institucionalidad. Eso es un discurso muy de las extremas derechas, principalmente del uribismo en este país, que piensan que ejercer un control contra la policía es como ir contra la misma institucionalidad, ir contra el Estado. Y si hay una tendencia en las fiscalías muchas veces de no darle celeridad a los casos. Yo tengo muchos casos que he conocido, por eso también hablamos de quitarle el fuero penal militar, casos de personas que son heridas en procedimientos policiales, que ponen la denuncia y, y en esa discusión muchas veces de si esto es justicia penal militar o si es justicia ordinaria, ahí en ese tipo de cosas empieza a haber problemas. En el caso de narcotráfico sí es obvio que no es un delito conexo, pero digamos tiene que ver mucho como las mafias operan. ¿Sí? Las mafias de todas maneras, muchas tienen incluso aliados dentro de las fiscalías, eso hay que decirlo, y eso lleva a que lamentablemente la justicia que nosotros tengamos dependa mucho de la buena suerte, dependa mucho de dar con un fiscal honesto, de dar con un fiscal que quiera hacer su trabajo bien. Y bueno, eso es lo que toca reformar hacia futuro. Representante, ¿y cómo se podría iniciar ese proceso de cambio y con la participación ciudadana? ¿Qué papel cumple la participación ciudadana en ese cambio? Digamos, ya es un hecho que hay una indignación cada vez más fuerte respecto al abuso policial. Lo primero es no bajar para nada, digamos, el activismo ciudadano, es decir, denunciar lo que está pasando, viralizarlo. Y al comienzo muchas veces se decía que no servía de nada viralizar porque las investigaciones se demoraban. Lo que yo me he dado cuenta es que en la medida en que uno más contribuye a viralizar y a demostrar la gravedad del problema, las investigaciones empiezan a avanzar. Digamos, comparado a lo que era el año pasado, yo sí he notado que este año, en contados casos, cuando uno denuncia, empieza a haber, digamos, sanciones y actuaciones más efectivas. Te pongo un caso concreto, por ejemplo, el caso del señor vendedor informal que vimos acá en la ciudad de Bogotá, un señor de tercera edad, como lo golpearon. Hubo una sanción relativamente rápida, ¿sí? De suspensión. El caso de anteayer que denuncié cómo un policía le disparaba en Palmira Valle a unas personas que están grabando el procedimiento policial. Ya empezaron las investigaciones. Entonces, sí sirve mucho denunciar,
eso es lo que toca seguir haciendo. También cada vez aprender más a reaccionar frente al abuso policial. Siempre decimos que hay que aprender a guardar la calma, no caer en la provocación. Digamos, cualquier insulto, cualquier grito, cualquier actitud agresiva que no tenga un policía le sirve para... Es un policía corrupto, ¿sí? Porque no, digamos, no es que toda la policía sea corrupta, pero digamos, la función del policía es tan susceptible que con que haya un número considerable de personas que lo hacen así, pues ya es grave, y es lo que está pasando en la ciudad de Bogotá y pasa en diferentes partes del país. Entonces, aprender a reaccionar frente al abuso, siempre grabarlo y estar denunciando constantemente. Eh, pero vuelvo a insistir, lo que sí nos ha llevado a la conclusión después de esto ya casi 4 años de trabajo en abuso policial, es que sí hay un problema, digamos, en las leyes que se amerita cambiar. Más grave incluso que el mismo código de policía. Representante, le comentaba que hoy precisamente usted anunciaba que la Constitución, la Corte Constitucional, perdón, declaraba inexequible el poder permitir que los gobiernos locales subsidiaran los servicios públicos en medio de este estado de emergencia, solo porque faltaron 2 firmas de 2 ministros. Particularmente acá en el Tolima tenemos un problema con Celsia. Y quiero preguntarles, ¿esto cómo afectaría la economía de los colombianos cuando ni siquiera muchos pueden salir a trabajar? ¿Y cuáles fueron esos 2 ministros que no firmaron el decreto y que se permitiera que se cayera este decreto? Miren, yo creo que eso es una omisión voluntaria. Yo creo que ahí es muy posible que haya mala fe. ¿Por qué? Porque, digamos, la Constitución es muy clara. Una de las maneras, digamos, de tratar de contrarrestar el poder absoluto del presidente es que tenga que ir los decretos con las firmas de todos los ministros. Digamos, eso está decantado en la teoría eh, constitucional, en la teoría general del Estado de Derecho, teoría general del Estado. Sí, como un limitante al poder absoluto del presidente es que tengan que firmar. Tengo entendido que quien no firmó fue el ministro de Salud y, y si no me equivoco, la ministra de Cultura. Sabemos también que la misma presidencia, la misma secretaria de presidencia solicitó que se declarara inconstitucional. Y bueno, lo que tenemos en este momento es un acto bastante grave que lo que va a causar es que la poca ayuda que están recibiendo o el poco subsidio que se está recibiendo por parte de los estratos 1 al 3, con ayuda o con un esfuerzo presupuestal, sobre todo de los alcaldes locales o de los alcaldes municipales, no se va a poder hacer. Y lo que va a pasar es que las personas que están en desempleo, que están teniendo, digamos, problemas económicos en este momento, pues se va a presentar porque por una mala actuación, una actuación absolutamente negligente o tal vez muy de mala fe, porque incluso la negligencia grave se equipara incluso a actuar a veces de mala fe, cuando es una negligencia muy grave, que es este caso. Entonces, sí afecta mucho, pero pues ahí desafortunadamente uno no puede decir que la culpa sea la Corte Constitucional. Miren usted la habilidad del gobierno. Cometen adrede digamos, un error o una omisión en lo que tiene que ver con un trámite de un decreto ley, nada más y nada menos. Pues la Corte, actuando en derecho, declara inconstitucional, y ellos lo que van a hacer, tratar de hacer ahora, es de tratar de lavarse la mano diciendo que querían hacerlo, pero que fue la Corte Constitucional que no lo decretó así. Entonces, sí es muy grave, esa noticia es bastante grave para muchos colombianos, para las personas más humildes, y lo único que quedaría por hacer en este momento sería, digamos, básicamente que tuvieran que declarar otro estado, que no pueden declarar más de 3 en el año, para precisamente subsidiar eso. Entonces, sí, la situación es bastante grave, es una muy mala noticia para los colombianos, culpa atrás del presidente Iván Duque o digamos, de su gobierno como tal. Bueno, representante, a mí me parece muy interesante esta última pregunta, porque por lo menos aquí en Ibagué, el mes de marzo fue subsidiado por la alcaldía, pero muchas personas se quejaron, bueno, con el servicio del agua, pero muchas personas se quejaron porque en algunos lugares sí llegaba en cero y en otros lugares no. Esto, digamos, ¿en qué influencia en esos lugares donde se supone que ya se subsidió? ¿Y qué tendría, o sea, qué pasaría con esos decretos? ¿Estarían anulados o qué futuro tiene esto? Digamos, en términos prácticos es imposible que se le cobre a la gente lo que no se le cobró. Eh,
Lo que estaba pasando respecto a la denuncia que tú haces es que muchas veces había un problema que estaban, digamos, no estaban haciendo las mediciones correspondientes, estaban promediando y lo que se tiene que hacer en esos casos, y es lo grave de la situación, lo que tendría que hacer en esos casos es poner la queja ante la superintendencia para ver por qué el subsidio no se lo dieron a una persona que tenía derecho a ello con base en, digamos, en el decreto que fue anulado y con base en la decisión Se fue del la alcalde de comunicación. la ciudad, en este caso de Ibagué. Entonces, se afecta mucho. Lo único que se le puede decir a esas personas es que desafortunadamente no hay mayor cosa que hacer y en lo que fue en los meses anteriores, pues que pongan la queja en la superintendencia, pero tienen el riesgo de que digan que no hay lugar a poner la queja porque precisamente el decreto fue declarado inconstitucional. Representante, una de las luchas que usted también ha dado y las preocupaciones con las cuales ustedes también han expresado, hace unos días veíamos un video suyo en la que casi no lo dejan hablar, en la que casi no lo dejan hablar en la Cámara de Representantes, y es sobre el Amazonas, sobre la explotación de hidrocarburos en el Amazonas, ¿cierto? Y una de las preocupaciones que usted va a conocer es la explotación de hidrocarburos en este lugar del país. Esto sería algo lamentable porque al parecer en este cuatrenio nos quieren imponer el fracking y nos quieren de alguna forma u otra también empezar a acabar con los recursos que son naturales y que son de todos. Como la oposición, ¿usted cómo ha podido hacerle control a esta situación y si realmente usted cree que el fracking en Colombia sea posible en este gobierno? Digamos. Lo primero, este gobierno va por lo que pueda, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el beneficio económico de sus financiadores, de sus socios económicos y políticos, lo van a hacer. Hay una demanda, digamos, acá todo depende ya básicamente de la justicia. El cuento de los pilotos de fracking es bastante preocupante y es posible que sigan avanzando en eso, no solamente en los pilotos, sino en una explotación verdadera por el método de fracking, así como es posible que terminen logrando su cometido con el páramo de Santurbán. Y lo que pasó en esa ocasión es que había un proyecto que buscaba precisamente volver la región amazónica como una región excluida de la explotación de hidrocarburos. Ellos nos vencieron digamos, en esa redacción y ellos precisamente iban por todo lo contrario, por una autorización expresa de la explotación de hidrocarburos. Paradójicamente, ese día ganamos o pasamos o empatamos in extremis. De hecho, que hubiera empezado a haber mucho activismo en las redes sociales, por Twitter, todo ese tipo de cosas, llevó a muchos políticos tradicionales a no votar a favor de eso. Entonces no tuvieron finalmente la votación requerida por ser un acto legislativo para autorizarlo y se cayó el proyecto de ley en ese sentido. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en la Cámara? Que hay una intención manifiesta de callar la voz de la oposición, ¿sí? Digamos, la democracia se basa en una confrontación entre pensamientos diferentes y el marco de esa confrontación o el sitio de esa confrontación natural es el Congreso de la República. Lo que nos ha diferenciado a nosotros como oposición de las fuerzas gubernamentais es que nosotros somos personas disciplinadas en nuestro trabajo y aplicadas en nuestro trabajo. Y por eso generalmente nuestra voz es escuchada tanto en redes sociales como en medios de comunicación, porque no hay más personas que actúen, digamos, o que sean activos en el Congreso de la República, a excepción de contadas excepciones. Y ese día, pues, miren usted la paradoja, digo, quienes vamos al Congreso de la República muchas veces nos toca soportar el saboteo de quienes están en sus casas, porque la plataforma que utilizamos en este momento no permite que los otros interrumpan. Entonces lo que hacen de mala fe es tratar de hablar al mismo tiempo para cortar la intervención de uno. Eso es uno de los grandes problemas que vamos a tener este año que viene. Digamos, ya la discusión sobre si podemos ir o no al Congreso de la República está más que saldada. Ya la Corte Constitucional dijo que sí, pero lo que viene es el reto de restablecer la democracia en medio de esta situación. La virtualidad es necesaria, pero no puede, digamos, pagar el ejercicio como tal del control político y eso necesita muchas veces ir al Congreso de la República. Los temas serios, los temas más complejos, pues uno tiene que ir al Congreso de la República a debatir y esa es la batalla que vamos a dar
este semestre para que quienes vamos al Congreso de la República tengamos derecho a utilizar no solamente la cámara y los micrófonos y que quienes están en sus casas pues lo escuchen a uno por el canal de Congreso o por la aplicación, pero que no que estemos sujetos nosotros a ir al Congreso de la República y tener que conectarnos por medio de una aplicación susceptible al saboteo de los otros. Representante, ¿usted qué opina de la propuesta del voto electrónico? Ya entrando pues en este tema de toda la virtualidad y todo lo que se viene pues post pandemia. A ver, ¿pero a qué voto te refieres? ¿Al voto, al voto electrónico de los ciudadanos como tal o al voto electrónico de nosotros? Sí, al voto electrónico de los ciudadanos. Digamos, hay varias cosas. El primer paso para que eso sea una realidad, eso tiene que ser gradual y tiene que, lo primero antes de todo es la posibilidad de hacer un control efectivo y real a las elecciones. En Colombia eso ya está denunciado ampliamente. El problema que tenemos es que los partidos políticos no acceden al software, si no pueden hacer una veeduría, no tienen lo que se llaman los códigos fuentes. Entonces, eso va a ser parte del futuro, pero el primer paso es asegurar que por medio de la tecnología y por medio, digamos, de que lo que se hace en otros países, que los partidos tienen acceso a, digamos, a la plataforma, no a la plataforma, a la aplicación o al software que cuenta los votos, que se garantice eso en primer lugar. Después de eso, pues ya se puede empezar a mirar el voto electrónico, que de todas maneras en el futuro. Pero vuelvo a decirlo, eso tiene que ser gradual y no tiene que ser obligatorio, porque de todas maneras falta mucho para que en Colombia eso esté al alcance de todos, mucho, mucho, mucho. Gradual, no obligatorio y sobre todo, primero recalco, con garantizar la transparencia del software que contabiliza los votos. Bien, representante, y hace unos días pues veíamos toda la polémica que se dio por parte de la instalación de las, por decirlo así, entre comillas, de la instalación de las nuevas sesiones del Congreso. Y uno de los retos grandes como para la mitigación de la pandemia va a ser el fortalecimiento pues, de las camas UCI, de las redes hospitalarias en el país, y lo que ya suena también es la renta básica. ¿Cómo cree que esa renta básica se pueda lograr en esta pandemia? Y en Colombia tenemos un problema, es que no hay circulación de dinero porque las economías locales de alguna forma u otra están cerradas, ¿cierto? Y no tienen como esa posibilidad de generar flujo de caja, ¿cierto? Con esta renta básica, ¿cuánto cree que debe hacer esta renta básica para que de alguna forma u otra haya flujo de caja y se empiece a mover la economía en el país? Bueno, digamos, uno quisiera que una renta básica superara el salario mínimo. Yo creo que una renta básica debe ser de un salario mínimo por lo que se considera un núcleo familiar. Quisiera que fuera más, pero digamos, la realidad económica del país no lo va a permitir y que sea susceptible, digamos, de aumentar en porcentaje el número de hijos que se tienen. Eh, qué es lo que está pasando? Desafortunadamente el gobierno nacional ha centrado su esfuerzo económico, su esfuerzo financiero en mantener a flote el negocio de los bancos y no ha entendido que precisamente la ausencia de una política de renta básica es lo que está llevando que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, no sé cómo sea en Ibagué, las cuarentenas o los aislamientos no hayan sido efectivos, ¿sí? Nosotros es muy paradójico la situación que estamos, tuvimos una cuarentena muy larga, una cuarentena que está destinada precisamente al fracaso a la semana o a los días, está destinada al fracaso porque la gente no tenía con qué comer. Y ese proyecto, hay dos proyectos, hay uno que fue presentado en el Senado de la República por el senador Iván Marulanda, otro que habíamos presentado, digamos, por medio de la Cámara de Representantes María José Pizarro, León Freddy Muñoz y yo. Y el proyecto del senador Marulanda fundido en el primer debate en el Senado de la República y ahora, digamos, volvimos a radicar otro proyecto multipartidista en el que está también Gustavo Petro, Aida Bella, Feliciano Valencia. Y vamos a darle el debate en la Cámara de Representantes, esa es la realidad en este momento, pero sí es altamente probable que el proyecto no pase por una falta de voluntad política, pero hay que hacer el intento. Para toda nuestra audiencia que no conoce un poquito el proceso de, bueno, que se tuvo con el relleno sanitario,
y pues que se dio como a conocer. A mí me gustaría que nos contara, por favor, representante, en qué terminó todo el tema del relleno sanitario y cuál es la situación actual del relleno sanitario, doña Juana. Digamos, mi papá interpuso la demanda hace tiempo, la ganó. Yo incluso volví al país para ocuparme de asesorar a las personas. Yo volví al país en el año 2013. Ha sido, digamos, algo bastante frustrante. El proceso ha sido demasiado largo después de la sentencia, demasiado largo para indemnizar a las personas. Yo no puedo hacer ningún tipo de actividad política por tener, digamos, un interés por ser heredero de Guillermo Asprilla. Lo último que yo sé es que ya se hizo el análisis de los expedientes, que salió, digamos, un número considerable de personas reconocidas, otro número mucho más grande de personas reconocidas y que en este momento están decidiendo los recursos de las personas que no fueron reconocidas como adherentes al grupo. El estado actual del relleno sanitario de Doña Juana, el relleno sanitario de Doña Juana es un problema constante. Yo siempre he dicho que es como una especie de papa caliente que se pasa de administración a administración. Hubo incluso una crisis que afortunadamente no fue tan grave, porque fueron las primeras 2 semanas de la pandemia que se explotó otra vez. Y en ese sentido yo ya interpuse una acción popular que busca básicamente que para el año 2022 haya una opción diferente al relleno sanitario de Doña Juana para la ciudad de Bogotá. Eso pasa, digamos, por la necesidad de una articulación con lo que es la región metropolitana de Bogotá, que por eso apoyamos el proyecto de acto legislativo, porque la única solución que hay para la sabana de Bogotá es la construcción de plantas regionalizadas de tratamiento de basuras. Los rellenos no es una opción en la sabana de Bogotá, no hay dónde ponerlos. La presión urbana imposibilita, digamos, hacer un relleno que cumpla con la normatividad o con las especificaciones técnicas para no afectar a las personas. Y lo único que se puede hacer es un salto tecnológico que esperamos se dé en esta administración o se empiece a trabajar en él. Bien, y con respecto a eso, representante, usted dice que espera que esta administración de alguna forma u otra pueda darle solución a este tema. ¿Cómo ve esta administración sobre este tema y sobre muchos otros, por ejemplo, las camas UCI? Entendemos que Bogotá está viviendo ya un tema crítico sobre las camas. Esta administración de Claudia López, ¿cómo cree que ha manejado este tema de la pandemia? Digamos, hay cosas que se han hecho bien, pero hay cosas que se pueden mejorar. El verdadero problema que tiene la alcaldía o la alcaldesa Claudia López es que todo el esfuerzo le está tocando hacerlo a ella sola. Digamos, aparte de los respiradores, que fue digamos, un acuerdo que se llegó con el gobierno nacional, no es posible enfrentar una pandemia por medio de las EPS. Lo que está pasando en Bogotá y lo que está pasando en diferentes partes del país, y va a seguir pasando en diferentes partes del país, es que las EPS no están a la altura de las circunstancias, no se demora mucho para hacer la prueba, se demora mucho para entregar los resultados y una vez le dan los resultados, la persona no le dan ningún tipo de indicación de cómo debe actuar. Digamos, sin ser médico, pero pues uno tiene un bagaje cultural. Lo que yo he podido notar es que hay un problema como está tratando el COVID en el país. Todo se piensa que se reduce a camas UCI y no es así. Sí es importante que las personas que son diagnosticadas de COVID tengan un seguimiento para hacer un tratamiento sintomático del virus, para hacer un tratamiento sintomático del virus que evite tener que llegar a la UCI. Yo le pongo un ejemplo muy concreto, un familiar cercano, tía de mi esposa, señora de más de 60 años, diagnosticada positivo de COVID. Tan pronto es diagnosticada positivo, nosotros, digamos, tenemos la precaución por el bagaje que uno tiene de comprarle o de enviarle lo que se llama el oxímetro para revisarle los niveles de oxigenación. Tan pronto tiene una oxigenación entre 87 y 85, lo que se hace es insistirle pues llamar para que la lleven al hospital, es hospitalizada, se le hace el tratamiento sintomático y en 3-4 días no tuvo que ir a UCI y ya está en su casa. Entonces, sí hay un problema bastante grave que no se restringe a camas UCI. Obviamente que las camas UCI son importantes, pero sí es importante el tratamiento sintomático del virus precisamente para que la gente no se agrave. ¿Qué es lo que pasaba también en Europa y qué está pasando acá? Las personas no saben leer sus síntomas, las personas no logran saber en qué momento es que verdaderamente tienen que ir a un hospital. Y eso se mide, digamos, la experiencia mostrada es por un aparato que se llama el oxímetro. Cuando una persona tiene menos de 90% de saturación, inmediatamente tiene que ir al hospital. La gente llega a las camas UCI cuando tiene menos del 80% de saturación.
Pues cuando usted trata a las personas, trata la sintomatología del virus, es probable que no se necesiten las camas UCI. Respecto al caso de Bogotá, digamos, es obvio que, ¿cómo decirlo? Acá lo que se hizo fue tomar el control de las UCIs, lo ha tomado la alcaldía, pero sí ya empezamos a ver una falencia, una posible falencia de disponibilidad de camas UCI. Entonces, si la situación es grave, se han hecho muchos esfuerzos, se adquirieron, o el gobierno nacional pues colaboró con lo de los ventiladores, eh, se han dispuesto, se han acomodado o se han generado las unidades de cuidados intensivos en centros hospitalarios, pero el problema va a seguir y por eso incluso en un momento nosotros hablábamos que Bogotá necesitaba una verdadera cuarentena general por 2 semanas para bajar la presión, pero es una constante que vamos a vivir mientras no haya la vacuna, desafortunadamente. Bueno, yo rescato también todo el tema de, volviendo ya como tal las dinámicas del Congreso, en cuanto a la oposición, pues con el tema de esta polémica que se formó por cómo se refirió el presidente Duque a la senadora. Entonces quería pues saber su opinión y pues como tal la opinión, cómo se refirió a este tema y para contarle a nuestra audiencia pues qué opinión tuvo la oposición frente a ello. Yo sinceramente, yo no creo que haya que guardar las formas frente a un gobierno como este. Yo considero que Iván Duque es un meme hecho presidente, es una persona que no tiene los más mínimos de lo que es el ejercicio político de un presidente. Me dice usted mismo, el discurso de instalación no acabó con la fórmula que es declarar instalada la sesión, no lo hizo. Y lo que pasa en este tipo de virtualidad que tenemos es que ellos se relajan y no guardan, o sea, no están cada vez menos forzados a guardar las apariencias, ¿sí? Por lo menos en el Congreso de la República les toca guardar a veces ciertas apariencias, en esto no. Muestra la manera como ellos perciben a la oposición. El tratamiento de esta vieja es una persona que, digamos, que ha sido exiliada, que ha luchado por la justicia social durante años, demuestra el trato despectivo que ellos tienen hacia la oposición. Y eso pasa de una cosa para la otra. Por ejemplo, recientemente, un colega de la Alianza de Mauricio Toro, que fue el autor y que luchó para la ley de pago a plazos justos. El gobierno lo que hizo fue sancionar la ley y hacer como si hubieran sido ellos los que la habían hecho cuando lo había hecho él, ¿sí? Entonces, eso lo que demuestra lo que es este gobierno. Yo sí insisto mucho en esto. Lo que tenemos en Colombia es el peor gobierno posible. No hay peor, yo no sé si puede haber peor gobierno que el de Iván Duque. Y lo único que nosotros tenemos que hacer en este momento es resistir, es denunciar y precisamente levantar más conciencias. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio, que básicamente no es fácil. Por eso ellos juegan a callar la voz del Congreso. Y lo único que estamos haciendo es precisamente mostrando a la gente la gravedad de tener a las personas como estas en el gobierno, personas con vínculos, personas sin educación, personas sin respeto hacia los demás, personas aliadas con narcotraficantes, personas aliadas con paramilitares, personas que simpatizan con ideologías fascistas o que son fascistas básicamente solapados o de frente a algunos. Y eso es lo que estamos luchando por cambiar. Bueno, representante, pues queremos agradecerle su presencia, queremos agradecerle el tiempo dispensado por esta entrevista. Realmente es importante que se siga continuando con esta lucha que usted hace, que es la denuncia constante sobre los abusos policiales y todos los temas que usted ha liderado. Le agradezco bastante el tiempo. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias Ángel, muchas gracias a todas las personas que se conectaron o que verán la entrevista después. Un saludo también muy especial a los estudiantes del Huila que sé que están luchando por la matrícula cero. Esperamos pues volverlo a tener en nuestro espacio en laotraverdad.co para seguir compartiendo estos temas que son tan importantes y que fomentan la denuncia pues ciudadana, que es un tema a tratar bien interesante y bien importante dentro de las dinámicas sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, muchas gracias, Bien. Angie. Muchas Bien, gracias, Camilo. Antes de irse, representante, quería comentarle que acá se logró la matrícula cero, pero por la lucha de 4 estudiantes valientes que fueron a hacer huelga de hambre durante casi 168 días. Entonces, es una lucha también que se debe ganar en todos los países y que la educación, por favor, la educación es lo más importante para mover un país. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron, al representante Inti Prilla, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, y a todas las personas que se conectaron en esta entrevista de Confinados en Vivo. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, les deseo una feliz tarde y nos veremos en otra ocasión.